Buen día. Buen día, profe. Buen día, profe. Buen día, ¿Cómo le profe. va? Buen día, profe. ¿Cómo estamos? Bien. Vamos a modo de ejemplo, a hacer un trabajo completo. Eh, Vamos a estar registrando lo mismo que hacíamos en las planillas de Excel. Esto del peso, la altura y a partir de ello obtener el coeficiente eh, de cada uno de los controles efectuados a los diferentes pacientes. Recuerden, en esa planilla, si yo tuviera que controlarle una vez por mes, o si acaso ese control fuese eh, de más de una vez en el mes, porque, no sé, ustedes tienen mucho más claro que yo esto de eh, cómo se los divide o cataloga en función de su peso, porque hay diferentes categorías, digo, no solamente así generales como lo estamos viendo de sobrepeso, digo, hay diferentes categorías a su vez dentro del sobrepeso y demás, y suponiendo que fuese un riesgo para el paciente su exceso de peso, seguramente los controles que se les haga serían mucho más seguidos en el tiempo, cortos o continuos, que una vez por mes. Y si ese fuese el caso, entonces, supongamos que hacen un control cada 2 semanas, son dos controles en el mes, por lo tanto, 2 veces estarían poniendo el apellido y nombre de esa persona, más algún otro dato, pero en realidad en nuestra planilla teníamos tan solo el DNI, el apellido, el nombre, y después, bueno, teníamos el peso, la altura. En el caso de el DNI, perdón, el DNI, el apellido y el nombre, esos son valores que no van a cambiar. La altura probablemente cambie, pero muy poco o casi nunca. Entonces, ese valor no cambiante, lo que vamos a hacer es considerarlo dentro de una tabla. Pero, sin embargo, el peso puede sufrir alteraciones de una manera un poco más, digamos, puede cambiar en lo que va de un mes. Y entonces, aplicando ese criterio, podríamos decir que el peso no debería estar dentro de la misma tabla donde vamos a conservar el apellido, el nombre y la altura. Pero, nosotros vamos a eh, trabajar hoy de manera, esta que estoy considerando ahora, donde el peso del paciente, que puede cambiar no tan rápidamente, pero a lo largo de la semana sí puede sufrir cambios, lo vamos a separar de la tabla donde tenemos, decía el DNI, el apellido, el nombre y la altura. ¿Sí? Es decir, una vez que alcanzamos una determinada edad, la altura sufre poco cambio. ¿Sí? A lo sumo, lo había escuchado tristemente a la profesora Ofelia decir que después de los 40, cada 5 años uno pierde 1 centímetro. Si ese es el caso, entonces en un par de años más casi que voy a desaparecer más o menos. Pero bueno, eh, digo, se entiende lo que planteo, la altura no va a cambiar mucho, pero el peso sí puede cambiar. Entonces, por esa razón, como el peso va a cambiar periódicamente, no lo puedo incluir junto a los otros campos, porque si no tendría que estar modificando continuamente eh, el registro, porque no puedo tenerlo repetido. Entonces, como sé que puede sufrir cambios, lo que voy a hacer es tenerlo separado en otra tabla. Lo tendré separado en otra tabla junto con el valor de coeficiente que me dio en ese momento, junto con la fecha en que se realizó ese control. Entonces, lo primero que hacemos es entrar a Access, en este caso yo ya he ingresado, luego seleccionar base de datos en blanco. Una vez seleccionado, bueno, pasó por alto, pero esperen, voy a eliminarlo porque la idea era explicar justamente todo ese proceso. ¿Sí? Decía, base de datos en blanco, me abre una ventana donde me va a indicar el nombre que le voy a poner. Yo le voy a poner índice de nombre
índice corporal y voy a hacer que quede dentro de la carpeta que me interesa y no en la que me está dando por defecto. Bien, hecho eso, ¿sí? Una vez que puse el nombre, una vez que indiqué el lugar donde quiero que quede, lo último que me resta es presionar el botón crear. Una vez que presiono el botón crear, entro al entorno propio de Access y dentro de este entorno lo que tengo que tener presente es que la primera vez que presioné sobre el botón crear me lleva a una tabla, pero esta tabla está en vista de hoja de datos. La vista de hoja de datos es cuando yo cargo los registros, no es cuando armo la estructura. Por lo tanto, rápidamente tengo que moverme a la vista de diseño. En la vista de diseño, como ya me dio una vista y yo estoy cambiando a otra, lo primero que me dice es que este cambio debo guardarlo. Esta tabla la voy a llamar paciente. Paciente. Y entonces, ya en la vista de diseño, voy a ir agregándole los nombres de campos a lo que hoy preguntaba respecto de, después de terminar, sus tipos de datos. Entonces, nombres de campo, nombre de campo, un segundito, acá mi computadora está ahí. Nombre de campo, número de paciente. ¿Sí? Número de paciente, directamente N paciente. Dijimos apellido, apellido del paciente, el nombre también del paciente, DNI del paciente y la altura del paciente. ¿Sí? Inclusive podríamos poner también, ¿por qué no?, la fecha de nacimiento. ¿Sí? Fecha de nacimiento. Entonces, estos son los nombres de campo, habíamos dicho. Luego establecemos sus tipos de datos. Para el número del paciente, como el propio nombre lo dice, lo que voy a hacer es indicar que es del tipo número. Para el caso del apellido y del nombre, como lo habían dicho, puede ser tranquilamente del tipo eh, texto corto, así como está. Entonces el primero es número, apellido texto corto, nombre texto corto. El DNI del paciente, como habíamos dicho, ya como lo hablamos, dependerá de cómo uno quiera tomarlo. Si yo quiero tomarlo sin puntos, entonces necesariamente mi tipo va a ser número. Pero si yo quiero tomarlo con puntos, el tipo tendrá que ser texto corto. La altura del paciente, ¿sí? También es del tipo número, también es del tipo número, pero, pero, a menos que querramos registrar como no, digamos, no 1,25, no 1,50, no 1,60, digo, no 1, sino medidas en centímetros, esto deberá ser diferente. Si yo lo quiero tomar en centímetros, ¿sí? Eh, entonces, con dejarlo número es suficiente. Pero si yo quiero tomar expresado en una parte entera, una parte después de la coma o fraccionaria, la fraccionaria en realidad, este, entonces necesariamente, si quiero expresarlo de esa manera, este campo, altura del paciente, tiene que cambiar su tipo de entero largo a simple. ¿Para qué? Para que me admita la coma. Esto es lo mismo, si recuerdan, cuando queríamos registrar la temperatura del paciente. Como la temperatura podía ser 37,5, 36,5, por ejemplo, cambiábamos el número, cambiábamos el tamaño del campo de entero, entero largo, a simple para que admita la coma. Acá, exactamente lo mismo.
Con respecto a la fecha de nacimiento, quedó claro que toda vez que hablemos de fecha de alta, fecha de nacimiento, fecha de incorporación, fecha de vencimiento, siempre es preferente tomarlo con el tipo fecha-hora. Esto es entonces nuestra tabla de paciente, donde la clave principal es el número de paciente. Guardamos la tabla. Como habíamos dicho, el orden en que se realiza el trabajo es: primero creamos las tablas, luego establecemos las interrelaciones y por último, o en tercer paso, cargamos los datos. Ajá, bien, acá hay algo que recién pregunté que olvidé hacerlo. Dijimos que toda vez que el campo de DNI se encuentra presente en una tabla, siempre es conveniente pasar su valor de indexado así sin duplicados, para evitar, justamente, para evitar que pueda tener dos filas o registros repetidos, lo cual, desde el punto de vista de la teoría, en Access, o en todo tipo de base de datos de tipo relacional, está absolutamente prohibido repetir los campos, repetir los registros. Entonces, repito, ingresamos los nombres de campos, establecimos los tipos de datos, y para el campo DNI cambiamos su valor indexado, así sin duplicados. Lista nuestra primera tabla. Vamos con la segunda tabla, en la que estaríamos registrando el peso del paciente, el coeficiente del paciente y la fecha en que se realizó ese control a ese paciente. Entonces, cuando voy a crear una segunda tabla, o bien otra tabla, sea segunda, sea tercera, o cual fuere, siempre voy a ir a la pestaña Crear. Y en la pestaña Crear voy a seleccionar la alternativa de diseño de tabla. Puedo seleccionar tabla y también puedo seleccionar tabla, pero lo que pasa es que tabla es la vista de hoja de datos. Entonces, para después pasarme otra vez a la vista de diseño, mejor directamente seleccionamos la opción de diseño de tabla. Entonces aquí dijimos que íbamos a poner el peso, ¿sí? El peso del paciente, solo por el hecho de que, como planteaba, el peso va a sufrir cambios rápidos, es que no lo estoy incluyendo en la otra tabla. Es decir, en la tabla de paciente, para hacerlo un poquito más claro todavía, en la tabla de paciente van a estar todos aquellos datos que van a permanecer casi invariables, o por lo menos su valor se mantendrá por un largo periodo de tiempo. Es cierto que cuando una persona está en crecimiento, su altura va a ir cambiando, pero alcanzado una determinada edad, esa altura se mantiene relativamente estable. Entonces, por esa razón, o puede sufrir cambios, pero no es un cambio de pronto de semana a semana. Entonces, por esa razón es que la altura permanece en aquella tabla, mientras que el peso se vuelca a esta segunda tabla. Entonces, el peso, el coeficiente, en el caso del coeficiente, en realidad no sería, eh, en definitiva, quedaría a criterio de quien está creando esta estructura, porque el coeficiente yo lo puedo obtener a partir de el peso y la altura, ¿sí? Recuerden que esta es una división simplemente, pero en este caso decido incluirlo aún así. El coeficiente y la fecha de control, ¿sí? La fecha de control del paciente, como también un campo de observaciones, ¿sí? Observaciones. Correcto. Primer pregunta. ¿Qué campo de estos va a actuar como clave principal? ¿Alguien me puede sugerir? Fecha control puede ser. Fecha de control es una alternativa, pero eso significaría que yo voy a controlar un solo paciente por día, porque si viene un segundo paciente en el mismo día, estaría repitiendo la fecha de control. Por lo tanto, ¿es posible que la fecha de control sea clave principal? El peso, profe. El peso. Profe, pero el peso no va a ir variando también.
El peso puede ir variando, pero el problema sería si tengo dos pacientes con el mismo peso. El peso va a ir variando. El coeficiente. El coeficiente, si yo tengo dos pacientes con la misma altura y el mismo peso, el coeficiente va a ser el mismo. Por lo tanto, Tenía que agregar primero que nada, se puede dar... dato, profe. ¿Cómo? Sí, Víctor. Tenía que agregar otro dato, como por ejemplo número de Sí, paciente, exacto. algo así. En verdad, ninguno de los Claro, campos... un dato que sea único, por ejemplo, sí, como Exacto. dijo Víctor, puede ser el número de pacientes. Exactamente. Bueno, no. El número de paciente no, porque el número de paciente ya es clave en otra tabla. ¿Sí? Recuerden que en la tabla de paciente yo ya tengo el número de paciente como clave principal. Entonces no podría hacerlo. Sí, profe. Pero sí puede ser cualquier otro campo. Fíjense que ¿qué estamos por registrar nosotros aquí en esta tabla? Básicamente, ¿qué El estaría peso del paciente, ¿Eh? Son datos. ¿Qué del paciente? El índice de masa corporal. Correcto. Bueno, ese podría ser mi clave principal. ID de índice de masa corporal, por ejemplo. El ID viene de identificador, nada más es como para decir campo único, una cosa así, digamos, ¿no? Pero sí, ese pudiera ser el campo que actúe como clave principal. Lo que tienen que tener presente es, a ver, si yo me refiero a un solo paciente, bueno, evidentemente, si es un solo paciente, el peso del paciente, es decir, si voy a controlar un solo paciente, el peso del paciente, como decían, va a sufrir cambio. Entonces, por ahí, a la semana cuando lo controlo, el peso es diferente, no habría problema porque es un solo paciente, alteró su número de peso, su valor de peso, entonces puede accionar como clave principal. Pero no, nosotros no vamos a hacer todo esto para controlar un solo paciente. Entonces, por esa razón, es que ninguno de los campos que están pueden actuar como clave principal porque yo tengo muchos pacientes y puede darse que coincidan en su peso, que coincidan en su coeficiente porque tienen también la misma altura, que se presenten más de uno en el mismo día y por lo tanto la fecha de control tampoco. Y observaciones, ya veremos qué haremos con el tema de observaciones, pero sin dudas tampoco puede actuar como clave principal. Vamos a agregar un campo, efectivamente. Entonces, a ese campo lo llamaré ID masa corporal. Este campo yo lo quiero tan solo para que actúe como clave principal, pero no quiero yo cargarle los datos. Y por eso automáticamente lo determino como de autonumeración. Dije que es la clave principal. Entonces marco el icono que corresponde a clave principal. Esta llavecita que tengo, siempre recuerden que es en la vista de diseño. Si yo me cambié por, no sé, porque me apuré, porque marqué en otro lado, si estoy marcando cualquier otra pestaña, esa llavecita no va a estar presente. Recuerden entonces venir siempre a la pestaña de diseño. En la pestaña de diseño es donde voy a encontrar el icono que corresponde o que me sirve o que me indica marcar cuál es la clave principal. Bueno, el peso del paciente, ¿qué tipo es? ¿Cuál sería el tipo de peso de paciente? Sería tipo numérico, profe. Claro, de tipo No. numérico. Pero, ¿con qué salvedad? Que hay que Tiene que reformar ser que sea simple. decimal. Exactamente. Exactamente. El peso del paciente es número, pero tiene que admitir la coma. Entonces, inmediatamente que establezco que es del tipo número, vengo a el tamaño del campo y lo voy a cambiar a simple. El coeficiente, lo mismo. Es un valor numérico que también tiene que admitir coma y por lo tanto también le cambio a simple. La fecha de control, ya hemos hablado más de una vez, toda vez que aparezca la palabra fecha, inmediatamente lo voy a establecer como del tipo fecha hora. Y el campo de observaciones, Texto corto. Bueno, depende de la cantidad de observaciones que pueda, pero claro, Es el texto largo también. totalmente. Puede ser texto largo exactamente. también. Aquí entraría el texto largo. ¿Por qué razón? Fíjense que el texto corto, ¿sí?, admite 255 caracteres para un apellido, para un nombre, pero más que suficiente. Pero si yo voy a cargar
cada vez que este paciente es controlado, algún detalle, no sé, se le dio una determinada dieta a cumplir, se le dio determinada rutina a cumplir, entonces muy probablemente esos 255 caracteres, como es una persona que se está controlando con mucha periodicidad, 255 caracteres no sean suficientes. Entonces, en ese caso vamos por la alternativa de texto largo. Bien, por último, perfecto con esta tabla dijimos es la de masa corporal o índice de masa corporal, pero, y aquí tenemos que ambas tablas tienen sus claves principales, pero en este momento las tablas están separadas. ¿Cómo unimos las tablas? ¿De qué manera establecemos la unión de las tablas? En relaciones, profe. En relaciones, o bueno, esperen, vamos a seguir. Esta tabla es, dijimos, esta tabla es la de masa corporal. Masa corporal. Bien. Y vamos a crear una tabla más, que va a ser la tabla del enfermero. ¿Sí? Entonces vengo otra vez a crear diseño de tabla. Acá dijimos que iba a ir el número de la matrícula, que va a ir el apellido del enfermero, que va a ir el nombre del enfermero, el DNI, y la fecha en que se lo contrató, o sea, la fecha de alta. El número de matrícula, como el propio nombre lo dice, es del tipo número, el apellido es texto, el nombre es texto, el DNI será texto o será número, depende de cómo quieran tomarlo. Lo vamos a tomar como número, pero también DNI, por lo tanto, indexado sí, sin duplicado, y la fecha de alta, fecha hora. Fecha hora. Esta tabla, dijimos, se llama... cancelamos. Me faltó marcar que este campo, el número de matrícula, es la clave principal. Esta tabla, ¿sí? Es la tabla de enfermero. Lo guardamos. Ahora sí, voy a cerrar todas las tablas, porque recuerden que cuando vamos a establecer la relación de las tablas, necesariamente tengo que tener todas cerradas, o no me va a permitir establecer esa interrelación. Vengo a herramienta de base de datos relaciones, me va a abrir una ventana en el que me muestra una o todas las tablas en realidad que tenemos disponibles y yo las puedo ir marcando de a uno o marcarlas todas y presionar sobre el botón agregar. Una vez que están detrás, cierro la primera ventana. Ahora, tengo la tabla de paciente, tengo la tabla de masa corporal y tengo la tabla de enfermero. ¿Cómo establezco la relación de estas tablas? Mejor dicho, ¿cómo se relacionan las tablas? ¿Quién actúa para que se puedan relacionar las tablas? Recién lo había preguntado en el chat, ¿eh? La clave foránea. Exacto, la clave foránea. ¿Tengo la clave foránea? ¿Pusimos las claves foráneas? No, no pusimos. Fíjense que no hay ningún campo repetido. Recuerden lo que dijimos de las claves foráneas. Dijeron, permite relacionar las tablas. Perfecto. Es un campo repetido. Ajá. Es un campo prestado, también dijeron. Ajá. A lo que yo agregaba que va a impedir que ingrese información indebida o incorrecta. Esto ya lo habíamos establecido, si recuerdan el ejemplo
de la semana pasada, lo que hacía era impedir que yo ingresara la temperatura de un paciente que no existe, o los valores de signos vitales de un paciente que no existe. Eso es lo que permite la clave foránea cuando marcamos la opción de exigir integridad referencial. Ahora, en este caso no hemos puesto esa clave foránea. No está aquí presente. ¿Sí? ¿Se nota? Yo tengo 3 tablas y en cada una de mis tablas tengo una clave principal, nada más. ¿Cuál era la condición para que alguno de los campos pudiera actuar como clave foránea? ¿Recuerdan lo que pusieron en el chat? ¿No? Que le podía prestar Que le puede prestar, pero ¿qué campo puedo prestar? ¿Qué característica tiene que tener ese campo que actúa o que va a estar en otra tabla? ¿Tenía que repetirse la información, profe, o no? Tiene que repetirse un campo, no toda la información, un campo. el número de paciente, puede ser, ¿Y qué característica tiene el número de pacientes? número, Además de eso, ¿qué tiene en el costado izquierdo el campo número de pacientes? Que es clave principal. clave Es clave principal. principal, ese es el punto. ¿Yo puedo utilizar cualquier campo como clave foránea? No. Utilizo uno que es clave principal en otra Que sea tabla. clave principal. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son mis posibles claves foráneas? Número de matrícula, ID de masa corporal y número de paciente. ¿Por qué? Porque son claves principales. Ahora bien, para ver dónde repito, lo que tengo que tener presente es lo siguiente. ¿Qué voy a tener más? ¿Pacientes, enfermeros o controles a estos, o controles a los pacientes? Pacientes, Pacientes. ¿Voy a tener más pacientes que controles hechos a los pacientes? No, siempre No. va a tener más controles que No, voy a pacientes. tener mucho más controles. Fíjense que habíamos dicho, un paciente se presenta más de una vez por mes. Por lo tanto, a ese paciente ya le he establecido 2 controles, o 3 o cuantas hayan sido necesarias. Lo que yo voy a tener más son controles hechos a los pacientes. Es esta la tabla. Y es en esta tabla donde voy a repetir los campos. ¿Sí? Repito, a ver, acá dijimos que para que una clave foránea siempre es una clave principal en otra tabla y que entonces se presta a otra tabla. Ahora, ¿en qué tabla poner la clave foránea? Para determinar en qué tabla van la clave foránea, repito, lo que se tiene que preguntar es ¿qué voy a tener más? ¿Dónde voy a tener más repeticiones? En este caso es, ¿voy a tener más enfermeros? ¿Voy a tener más pacientes? ¿O voy a tener más controles sobre los pacientes? Y la respuesta es que van a tener más controles a los pacientes. ¿Por qué? Porque los pacientes se van a repetir. ¿Sí? Entonces, en esta tabla, o esta tabla va a ser la más numerosa, y es aquí donde voy a repetir las claves principales. Vamos entonces primero a abrir la tabla de masa corporal, en vista de diseño por supuesto, y le voy a agregar 2 campos. Le voy a agregar el número de paciente y le voy a agregar el campo ID masa corporal. Ahora bien, ¿de qué tipos serán estos campos? Perdón, no es Los ID. dos eran numéricos, Este supuestamente, está en mal la porque otra tabla. ya lo tengo acá. Un segundo, Víctor, ya te dejo de hablar. Y de masa corporal no es porque ya lo tengo acá. Lo que yo tengo que relacionarme es al enfermero, que es el número de matrícula. A ver cómo habíamos puesto. N matrícula. ¿Sí? N matrícula. Bien, ¿qué tipo de datos son? ¿Lo puedo dejar así Número. texto? ¿Lo puedo dejar texto?
No hay que poner Número. numérico como estaban en, o sea, tiene que ser coincidente con las otras tablas. Recuerden eso, por favor. Tiene que ser coincidente con el tipo que ustedes establecieron en las otras tablas. Recuerden que son campos prestados. Entonces deben coincidir con cómo establecieron ustedes sus tipos en las tablas de las cuales originan estos campos. En las otras dos tablas, estos campos son números. Por lo tanto, acá también deben ser números. Guardamos esto y cerramos. Ahora sí, fíjense que en la tabla de masa corporal tengo campos repetidos. Entonces digo, el número de paciente, ¿sí? El número de paciente lo voy a relacionar a la tabla de paciente. Hago un clic, no suelto y arrastro hasta el otro campo. Marco la opción de exigir integridad referencial, ¿sí? Y le doy crear. Perfecto, ningún problema. ¿Por qué? Porque coinciden los tipos de datos. El otro, número de matrícula, hago un clic, no suelto, y marco o suelto sobre el otro campo, número de matrícula, en este caso en la tabla enfermero. Marco, exigir integridad referencial y le doy crear. Perfecto. ¿Sí? Esto es lo significativo. ¿Importa que los nombres de campos coincidan? No, no es necesario. Lo que sí es necesario que coincidan sus tipos de datos. ¿Estamos? Bien. Perfecto. Miren, primero y principal. El examen termina acá. Y el examen termina acá. Yo voy a seguir, vamos a ver el tema de relaciones, pero no va a entrar en el examen. Repito, el examen va a terminar con la creación y la interrelación de las tablas. ¿Estamos? Pero, en verdad, no termina acá, pero como es muy poco el tiempo que vimos las relaciones, las consultas, es que no quiero complicar en exceso con el tema de las consultas. Pero vamos a seguir con eso. Con respecto a las consultas, es como obtener información. Por supuesto que yo en este caso no he cargado datos, el tiempo que me queda ya no es mucho, por eso no voy a cargar datos. Eso no impide que yo pueda trabajar con las consultas. Entonces, supongamos, la consulta más extensa pudiera ser conocer el coeficiente de masa corporal de un determinado paciente y saber quién lo controló. ¿Sí? Yo pudieran pedirme a mí información respecto de supongamos, el paciente de apellido, no sé, Toledo, supongamos, y que se me ocurre ese apellido, por eso no conozco a nadie, digo, con ese apellido simplemente se me ocurrió. Quisiera conocer los controles que se le hicieron al paciente de apellido Toledo, y quién lo controló, y por supuesto conocer cuándo se hizo ese control y qué valores de coeficiente había obtenido para ver su evolución de pronto, su evolución en el tiempo, ¿sí? Entonces, cuando vamos a hacer eso, voy a cerrar esto primero, guardo los cambios. Cuando vamos a hacer eso, lo primero que hacemos es ir a la pestaña Crear, y en este caso, en lugar de diseño de tabla, voy a diseño de consulta. Lo primero que va a hacer es mostrarme una tabla o una pequeña ventana muy similar a cuando establecemos las relaciones. Aquí lo que yo voy a determinar es si voy a trabajar solo con una tabla, con dos o con todas. En este caso necesito de las tres, porque no solo necesito datos del paciente, sino que también necesito datos de los controles hechos a los pacientes y del enfermero que realizó los controles a este paciente. Por eso agrego las tres tablas. Una vez que agregué las tres tablas, cierro la ventana. Entonces dije, yo lo que quiero conocer es la situación de los pacientes de apellido Toledo, pero entonces también supongamos, como podemos tener más de un paciente con ese apellido, eh, también quiero conocer su nombre. Decía que quiero conocer el valor el valor de coeficiente que tuvo ese paciente
y cuándo se le realizó el control, pero también quiero saber el apellido del enfermero que realizó ese control. Entonces, marco, en este caso, apellido del enfermero. Si yo tuviera datos en mis tablas y ejecutara la consulta, en este caso, lo que me mostraría serían todos los pacientes, o los apellidos de todos los pacientes, los nombres de todos los pacientes, todos los coeficientes calculados, todas las fechas de controles establecidos y todos los apellidos de los enfermeros que tenga registrado. Pero a mí no me interesa de todos, solo me interesa aquel que tenga el apellido Toledo, dijimos. Entonces, vengo a criterio y establezco el filtro. El criterio es lo mismo que el filtro en Access, en Excel, perdón. Entonces digo aquí, entre comillas, Toledo, y uso comillas, ¿por qué? Porque el campo apellido paciente es texto. Entonces, si recuerdan, la semana pasada habíamos dicho, o la anterior, ya me estoy perdiendo, que cuando la consulta es hecha sobre un campo texto, texto corto o texto largo, va a ir entre comillas, el criterio va a ir entre comillas. Si la consulta o el criterio es aplicado a un campo de tipo numérico, autonumeración o moneda, directamente va al número. Pero si el criterio es aplicado sobre un campo del tipo fecha hora, entonces va encerrado entre numeral. En este caso es un campo texto, por eso pongo entre comillas el apellido que me interesa. Si ejecutara y tuviera datos, en este caso está claro que no me va a mostrar nada. Pero si yo en este momento ejecutara y tuviera datos, ya no me mostraría todos los apellidos de paciente, todos los nombres de paciente, todos los coeficientes, todas las fechas de controles y todos los apellidos de enfermeros. En este caso solamente me va a mostrar todos los pacientes de apellido Toledo, los diferentes nombres, ¿sí? Pudiera ser un varón, pudiera ser una mujer, o sea, me mostraría todo lo que sea apellido Toledo, nada más. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, se Sí, entiende, profe. profe. Correcto. Sí, profe, ¿se entiende? Bien. Ahora, pero esto es, repito, porque yo estoy trabajando sobre un campo de tipo texto, sobre un campo de tipo texto. Pero a la vez también, fíjense que estoy por tomar datos, no de una sola tabla, sino de 3 tablas, teniendo presente que las tablas están interrelacionadas, ¿sí? Yo no puedo tomar datos, supongamos que de esta manera mi consulta sería incorrecta. ¿Por qué razón? Porque no hay ninguna relación entre enfermero y paciente. Siempre tiene que haber una relación entre las tablas. En este caso, la relación entre las tablas lo está determinando la tabla de masa corporal. ¿Sí? Pero claramente puedo tomar datos desde no una, sino de varias tablas. Perfecto. Ahora, para concluir con esto, digamos, el coeficiente y la fecha de control, si mi campo fuese hecho, si mi consulta fuese hecha sobre el campo coeficiente, entonces un valor de coeficiente era de 18 o de 24. Yo puedo decir, bueno, quiero solamente los pacientes que son normales en cuanto a su peso, y los pacientes que son normales en cuanto a su peso son los que son mayores a 18 y a la vez son menores a 24. Fíjense que en este caso lo que hice fue poner el operador de comparación juntamente con el operador y. Esto me permite establecer rangos, pero no hay nada. No encierra nada a los números. ¿Sí? Finalmente, si el criterio fuese aplicado sobre una fecha, recuerden que es fecha completa, supongamos el día de hoy, 01 del 07 del 2021, pero la fecha va encerrado entre numeral. ¿Sí? Entonces, puedo utilizar un solo criterio o puedo utilizar criterios en distintos campos. Lo que tengo que tener siempre presente es el tipo de campo y en función del tipo de campo usaré comillas, no pondré